Y la palabra del Señor nos enseña en el libro de Efesios capítulo 1, los primeros 3 versículos, el apóstol Pablo recordando aquel pasaje que el Señor instituye como uno de los mandamientos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, allí por el versículo 12 en adelante. Pablo lo recapitula y es más específico cuando lo dice de la siguiente manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, porque esto es lo correcto, porque conviene. Y luego agrega y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿En qué consiste la promesa? El versículo 3 nos dice en qué. Y dice que nos irá bien en la vida y que nuestros días serían prolongados, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este tema de la honra a los padres no es la idea de nadie, sino de Dios. Y déjeme aclarar algo a manera de introducción. La honra a los padres no tiene tanto que ver con los padres, sino con nosotros, los hijos. Porque ¿quiénes son los que honramos a los padres? Los hijos, ¿verdad? ¿Y a quién es el que le va bien? A los hijos. Entonces no es tanto por los padres, es por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos por esta mañana y por la vida de todos aquellos, Señor, que estamos acá presentes, y especialmente, oh Dios, por aquellos hombres que tú les has dado la bendición de poder ser papás. Les honramos este día y te pedimos, Señor, que nos des una palabra clara, práctica, entendible, pero también aplicable en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mis labios y cumple el propósito para el cual tú has enviado esta palabra este día. Padre, desde ya te damos gracias por lo que vas a hacer, y con la autoridad que tu palabra, oh Dios, nos da, atamos de pies y manos toda obra del infierno y le enviamos al abismo, y declaramos, Señor, este lugar libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero también para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo del Señor dice amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Hablar de honra a los padres es un tema que para muchos quizás incomoda, y vaya que nosotros desconocemos el trasfondo que hay detrás de cada historia. Nosotros vemos los rostros a veces que ríen y algunos que incluso lloran, vaya, pero detrás de cada rostro hay una historia que no siempre es conocida. Pero esta palabra de 5 letras llamada padre, sé que para muchos despierta sentimientos diferentes y significados diferentes, pero en lo personal creo que no hay una palabra específica que pueda expresar todo lo que para mí mi padre representa. Sobre todo cuando usted y yo hemos entendido el propósito de Dios para con nuestras vidas. Pueda que papá no haya sido el padre perfecto, pero usted y yo también tenemos que reconocer que no hemos sido los hijos perfectos. Alguien dijo por ahí que padres buenos hay muchos, pero buenos padres hay pocos. Y es que es difícil ser un padre bueno. En cambio, nada más difícil que ser un buen padre. Para ser un buen padre hay que esforzarse, hay que estar presente en la vida de los hijos. Para ser un buen padre hay que enseñarle a cómo vivir la vida. Recuerdo haber escuchado un pensamiento un día de estos relacionado al tema, y decía: nuestra madre nos dio la vida, pero nuestro padre nos enseñó a vivirla. ¿Y cómo le enseña a un padre a vivir la vida a un hijo? Con la palabra, con el ejemplo, estando presente cuando lo necesita en la vida, pero también marcando límites. No hay cosa más difícil que establecer límites, porque es más fácil no establecerlos. Pero ¿hacia dónde nos conduciríamos si no establecemos límites en la vida? Por eso Dios nos enseña a través de la palabra que nosotros debemos de honrar a Padre. Dice, porque esto trae bendiciones de Dios a nuestras vidas. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo pudiésemos definir de una forma práctica este principio de la honra? Hablemos de respeto, hablemos de obediencia, hablemos de ayuda cuando ellos no nos necesitan. Pero ¿sabes una de las cosas que creo que todos podemos hacer y todos podemos
participar de ello es cuando le dedicamos tiempo a papá mientras aún los tenemos. Porque muchas veces lo que papá, mamá pide de nosotros es que estemos ahí, que le escuchemos. Y a veces nosotros no nos tomamos el tiempo para saber que nada va a cambiar con nosotros el hecho de escucharle solamente. Pero a veces somos tan impacientes que queremos anteponer nuestros conceptos ante la opinión de ellos. Y muchas veces lo que ellos realmente quieren es eso, hablar. Para nosotros los padres, sé que es un reto porque debemos de aprender día con día, porque vivimos en una sociedad de tantos cambios, y poder ser un buen padre no es tarea fácil. No es tarea fácil porque tener hijo no me hace a mí un buen padre. Es como tener un balón de fútbol en mi casa, no me hace un futbolista. Lo que me hará un buen padre es participar en la vida cotidiana de mi hijo, de ser parte de su ir y venir de la vida. Eso eventualmente me llevará a ser un buen padre. ¿Y por qué decía que es importantísimo este principio de la honra a los padres? Porque esto trae bendiciones de Dios a nuestra vida. En cambio, la deshonra trae consecuencia. Y siempre será mejor los beneficios de la honra, aún que la razón misma. ¿Por qué digo que la razón misma? Porque hay muchachos que están heridos por lo que esa figura de padre representa en su vida. Otros que ni siquiera le conocieron a su padre biológico. Otros que ya no lo tienen. Entonces, ¿cómo yo puedo honrar a alguien que me hizo tanto daño? ¿Cómo yo puedo honrar a alguien que realmente es la causa de todo lo que hoy estoy viviendo? ¿O cómo yo puedo honrar a alguien que ni siquiera lo conocí? O cuando ya se fue, cuando el Señor lo llamó a su presencia. En el caso de aquellos que el Señor ya llamó a su presencia, usted puede honrar la memoria de papá, valorando ese consejo. Por eso es importante, papás que estamos acá, si no tenemos ese hábito, hagámoslo. Hay tantas cosas, a Dios gracias por el tiempo en el cual ahora usted y yo vivimos. Hay unos diarios que usted puede comprar en las librerías, que son dirigidos hacia las hijas o dirigidos hacia los hijos, donde usted escribe, o sea, un pensamiento de día con día para su hijo o para su hija, desde el momento en cual ella nació. Son cosas muy bonitas. Recuerdo, mi esposa me regaló uno de esos hace unos años atrás para el Día del Padre, y se me hizo tan interesante, donde uno puede revelar el corazón a sus hijos, donde los años pasarán y su hijo o su hija dirá: así pensaba papá. No imaginé yo que papá tuvo que pasar por esto. Situaciones que llevarán a una conclusión solamente: a que nuestros hijos nos conozcan mejor. Porque nuestros hijos, en la inmensa mayoría de los casos, conocen a ese papá que llegó a casa cansado, quizás del trabajo, ha tenido un día difícil, complicado, y llegó quizás sin querer hablar mucho con nadie, quizás solo llegó, cenó, se echó una buena ducha y lo que quería era descansar, y no hubo ese tiempo quizás para hablar con la familia. Y quizás los niños se preocupan y dicen: bueno, ¿qué le pasará a papá? ¿Está enojado? No, no es que esté enojado, es que ha tenido un día pesado. Y entonces, pero cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, entonces nuestros hijos comprenderán por qué papá pasó o se veía o expresó tal cosa. Entonces, darnos a conocer a nuestros hijos siempre será una bendición a largo plazo para ellos. Por eso decía, aun cuando ya no estemos con ellos, ellos podrán tener algunas cosas que les sirvan como referencia y ellos honrar la memoria de los padres. Por eso aquellos que no tienen a sus padres pueden honrar la memoria de ellos. Pero yo dije de cómo honrar a aquel hombre que se portó tan mal, que nos hizo tanto daño, que quizás te abandonó, quizás nunca le conociste. Es que lo que dije al inicio, la honra a los padres no tiene que ver con ellos, tiene que ver con mí. A ellos los juzgará Dios. Mis hijos a mí no me pueden juzgar por muchas cosas, pero Dios tratará conmigo por ello. Entonces, entendiendo ese principio que la honra no tiene que ver con los padres, sino con los hijos, ¿cómo honrar a un padre malvado? Y yo tengo que relatar la historia de un artículo que leí de un hecho verídico hace un tiempo atrás, y decía que este niño, cuando era niño, su padre alcoholizado, violento como solía hacer, un día no solamente lo golpeó a él, sino que también terminó con la vida de su madre. La policía vino, se lo llevó a la cárcel,
Los años han pasado, él ha crecido, ahora él tiene 21 años de edad. Ha conocido al Señor por su gracia. Y cuando él escucha en uno de los sermones en la iglesia, como un día como hoy, de la importancia de honrar a padre y por qué la honra a los padres es importantísima por encima de las experiencias que en la vida hayamos tenido, él se encontró en un conflicto interno. ¿Cómo me pueden pedir que yo honre a alguien que le quitó la vida a mi madre? ¿Cómo le pueden pedir que honre a alguien que me hizo vivir la vida huérfano sin tener a mamá y ni siquiera tenerlo a él? Y empezó a sentirse en ese conflicto, que cómo era posible hacer esto. Pero en la medida que el predicador se profundiza, que la honra no tiene que ver con los padres, sino conmigo como hijo, que la honra a los padres es una llave que me permite accesar las bendiciones de Dios, y una de esas bendiciones es tener paz y ser libre de toda culpabilidad, ser libre de toda amargura. Entonces él entendió que tenía razón el predicador con la importancia de honrar a papá. Pero cuando el predicador se profundiza más en el tema del por qué la honra a los padres, y habló de cómo Dios como Padre, el Salmo 103 claramente nos dice que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es que usted y yo como seres humanos hemos fallado tanto, y el amor de Dios, dice el Señor a través del profeta Jeremías, que por causa de sus misericordias es que no hemos sido consumidos. Y cuando entendimos cuánto Dios nos ha amado, y el profeta Isaías dice que Él sería llamado Padre eterno, es un Padre de misericordia, Padre de bondad, Padre de perdón, Padre de segunda oportunidad, un Padre que siempre nos extenderá la mano cuando lo necesitamos. Entonces llegaremos a la conclusión: si yo he cometido más errores que mi papá, o ha cometido más errores el que yo. Que si los errores que papá cometió se comparan a los que yo he cometido. Cuando tenemos conciencia de cuánto nos hemos equivocado en la vida, de cuánto hemos fallado, tendremos que llegar a una conclusión: que es muy posible que los errores que papá cometió no se comparan a los nuestros, y nosotros a veces nos hemos perdido de bendiciones por causa de la razón de creer de que teníamos la razón, cuando Dios nos dice: honra solamente y verás cómo las bendiciones de Dios serán derramadas sobre tu vida. Este chico, después de que termina el sermón el pastor de la importancia de honrar a papá, se dio cuenta de que los pecados que él había cometido indiscutiblemente le llevarían al infierno. Y después de entender la veracidad del infierno, y que el infierno es un lugar temporal, de tormento, y el lago de fuego es el castigo eterno, y eso es el fin de todos aquellos que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador, él entendió de lo que Dios lo ha librado y que todo es por amor. Entonces él dijo: mi padre, dijo, aun cuando hizo tanto daño, pero también necesita el perdón, voy a ir y lo voy a visitar a la cárcel. Un día llegó, dio su nombre, y cuando le hablan a este señor que está recluido en aquella cárcel, no podía creer que en efecto era su hijo que lo estaba visitando. Y cuando se ve parado frente a aquel cristal que los separaba, el padre, con lágrimas en los ojos, le dijo: hijo, perdóname, no quise hacerte tanto daño en la vida. El muchacho solo puso las manos en la vidriera y también empezó a llorar, y le dije: padre, no he venido a reclamarte los errores de tu pasado, he venido a decirte que he conocido el verdadero amor y el verdadero perdón que es Cristo, y he venido a decirte que Él te ama por encima de tus errores, por encima de lo que hiciste. Él te ama y te quiere perdonar. Ese día su padre entregó su vida al Señor también. Es que entender que el amor con el cual el Padre nos ha amado va por encima de cualquier error que hayamos cometido. Usted y yo tenemos que saber que por causa de sus misericordias es que no hemos sido consumidos. Pero a veces nos convertimos en jueces y queremos ordenar la vida de papá, o condicionar a papá por lo que hizo, por lo que debió de haber hecho,
Este día no es para cuestionar a papá. Este día es para honrar a Dios por la vida de nuestros padres y darle gracias a Dios que por encima de lo que haya pasado fue el instrumento que Dios usó para darnos vida, y que hemos reconocido que por su gracia y misericordia estamos aquí. Lo menos que podemos hacer es decirle gracias a Dios por papá. Durante un estudio que se hizo para ver el afecto que los hijos tienen hacia los padres con relación al afecto que tienen para con las madres, participaron 20 muchachos y les preguntaron a ellos: ¿a cuántos de ustedes les gustaría que cuando se casen sus esposas fueran como su mamá? Todos levantaron la mano y dijeron yo. Pero después le hicieron la misma pregunta a las muchachas, 20 igual que los muchachos: ¿a cuántas de ustedes les gustaría que su futuro esposo sea como papá? ¿Cuántas creen que levantaron la mano? 2 de 20. Y esto no deja de sorprendernos, porque es que vivimos en una sociedad que se encarga de minimizar la labor de papá, de esa figura masculina, de esa figura paternal en la sociedad actual. Vivimos en una sociedad que su sistema mismo coopera, contribuye a la idea de que tú no necesitas a un hombre. Tú no necesitas a un hombre, pueda que sea verdad, pero de una cosa sí tienes que estar seguro: tus hijos necesitan a papá. Lo repito, puede que una mujer no necesite un hombre, pero los hijos necesitan a papá, porque es algo natural bajo el diseño perfecto de Dios, de que el hijo necesita a papá como también necesita a mamá. Pero por causa del pecado y de todo lo que ha distorsionado nuestra sociedad, hemos llegado a jugar el papel de juez y decir lo que debe de hacerse y lo que conviene o lo que no conviene. Y dentro de esas cosas muchas veces es apartar a hijo de papá o de uno de sus padres biológicos. Y les sugiero que investigue y lea un poco sobre lo que dice la psicología infantil, del efecto que causa en la vida de un niño la separación de un padre de su vida. La psicología infantil enseña, cuando menos dicen, que el dolor que un niño siente cuando papá se va de casa es 6 veces mayor al dolor que un niño siente cuando un papá muere. Esto es mucho más serio de lo que nosotros imaginamos. Pero la sociedad enseña lo opuesto, que la avenida más práctica, el camino más rápido es eso, la separación, sin importarnos el dolor que le causamos a los niños. Por eso la Biblia nos enseña de ejemplos maravillosos de hombres que no solamente agradaron el corazón de Dios, pero marcaron la vida de sus familias, para bien, por supuesto, y de los cuales seguramente usted y yo como papá podemos aprender mucho. Abraham es uno de ellos. Abraham le creyó a Dios por encima de lo que veía, y Dios le llamó su amigo por causa de su fe. David me enseña a mí que cuando leo la historia de Salomón en el libro de los Proverbios, que David no esperó que Salomón fuera un adolescente para enseñarle el valor de la vida y el principio de la sabiduría, sino que desde niño, mientras aún se lo sentaba en su regazo, David le enseñaba a su hijo Salomón sobre la importancia de la sabiduría. Por eso cuando Dios le dice a Salomón: pídeme algo y yo te lo daré, Salomón no dudó en pedir sabiduría, porque había escuchado tanto de la sabiduría y todo lo que puede hacer con la sabiduría, y eso se lo enseñó su padre. Por eso, como padres, nosotros debemos de tomar ese tiempo para hablar con nuestros hijos sobre las verdades bíblicas, sobre principios de vida enseñados por Dios a través de la palabra. Y David nos enseña que por encima de aquellas injusticias que en la vida tengamos que pasar, lo más importante es guardar nuestro corazón sano delante de Dios. David fue perseguido por Saúl, pudo verse vengado, pero no lo hizo, porque él sabía que Dios estaba en control. Jacob nos enseña que hay un momento en el cual tenemos que luchar por la bendición de Dios.
Cuando Jacob luchó por su bendición, le dijo al ángel: no te dejaré hasta que no me bendiga. Dios quiere que los padres de Peña de Oreb tengan la misma actitud de Jacob, de buscar la bendición de Dios, porque si la bendición de Dios está con nosotros, va a alcanzar a mi casa, va a alcanzar a mis hijos y va a alcanzar a los hijos de mis hijos. Pero esa actitud de Jacob, de pelear por la bendición de Dios. Amram, el padre de Moisés. ¿Por qué me gusta la historia de este hombre? Porque Moisés nació en un tiempo cuando el matar a los niños varones era una ley. Y Amram me enseña a mí que aun cuando hoy por hoy el aborto sea legal y casi obligado en algunos de los casos, los valores y los principios y la fe deben de prevalecer. Y cuando dependemos de Dios y tenemos un compromiso con Dios, nos vamos a exponer a un sistema mismo, aun cuando sea en contra de la ley. Pero cuando se trata de obedecer a Dios, Dios honra a los que le honran y Dios peleará por ti, mi hermano mío. Por eso decía hace un momento, enseñarles a vivir la vida a nuestros hijos implica establecer límites. Y establecer límites en este tiempo no es fácil. Lo más fácil sería no establecerlos. Pero sabes una cosa, el final de la historia de Moisés es maravillosa, como será maravilloso el final de la historia de tus días y de tus hijos, por lo que hiciste con ellos, por haber decidido vivir para Dios y honrar a Dios, y entonces tus hijos también te honrarán a ti. Que al igual que estos hombres, usted y yo podamos aprender principios que nos ayuden. Y es que cuando nosotros vemos la Biblia, hay tantas historias, y quiero ir terminando, de las cuales usted y yo podemos aprender. Seguro estoy que muchas de estas historias usted se identifica con ellas como papá. Hay hombres que fueron poseedores de características dignas de imitar. Como no dudo que algunos de ustedes son poseedores de esas características, y por eso este día queremos honrarles. Yo quiero que demos un aplauso todos en este lugar por la vida de todos los papás que tenemos acá en medio nuestro. Les honramos. Quizás la sociedad no te dé un reconocimiento. Quizás la sociedad no se tome el tiempo para darle mayor realce al Día del Padre. ¿Sabía usted? Leía un dato y así por encimita, no he indagado mucho para ver si es verdad, pero no lo dé por cierto porque no me consta, pero me llamó la atención. Es que el segundo día anual más celebrado en el mundo, ¿sabía usted qué día es? El Día de la Madre. Se dice que el día más celebrado es la Navidad en el mundo, y el segundo día más celebrado en el mundo es el Día de la Madre. Pero ¿saben qué lugar cae la celebración del Día del Padre? En el lugar número 20. Cuando yo leí esto, tuve que cerrar el libro en el cual lo estaba leyendo y pensé, ¿cuánto trabajo hay por hacer? No porque si está bien o mal con la aseveración que están haciendo, sino es el concepto que se tiene en una sociedad. Y es por eso que usted y yo tenemos que día con día procurar aprender los valores y principios enseñados por Dios para guiar a nuestra familia a que tenga una relación por Dios, y al final del día sus hijos le honrarán como papá por eso. Es que un padre de familia conforme al corazón de Dios es alguien que establece prioridades en la vida. Y Jairo, ¿alguien recuerda la historia de Jairo del capítulo 8 de Lucas y capítulo 5 de Marcos? Jairo a mí me enseña que por encima de mis ocupaciones Dios debe ser primero. Por encima de cualquier ocupación o obligación que yo tenga laboral, Dios debe ser lo primero para mí. Pero también Jairo me enseña que cuando yo tengo prioridades correctas y Dios lo primero en mi vida, yo tengo también que saber lo siguiente, que un padre como Jairo, un padre ejemplar, un padre conforme al corazón de Dios, es alguien que vela por el bienestar de la familia. Jairo, cuando se da cuenta que su hija está grave, no duda ir y buscar ayuda. Pero Jairo me enseña a mí que fue a la fuente correcta, que es Cristo Jesús.
Jairo pudo haber ido a cualquier otra parte a buscar ayuda. Recuerde la condición social de Jairo. Era alguien importante, conocido en toda una comunidad. Seguramente tenía los medios económicos para hacerlo. La religión lo habilitaba para entrar a cualquier lugar. Jairo pudo haber ido a cualquier lugar a buscar ayuda por su hija. Pero Jairo me enseña a mí que cuando nosotros sabemos que Dios es Dios y que Él tiene el poder para resolver cualquier situación, lo mejor que usted y yo podemos hacer cuando tenemos una necesidad en la familia, cuando velamos por el bienestar de la familia, es al mismo diseñador de la familia, que es Cristo Señor, es nuestro Dios. Por eso, en un día como hoy de honrar a los padres, es menester honrar a aquellos padres que cuando hay un problema familiar, lo primero que hacen es buscar a Dios. Lo primero que hacen es pedirle calma a la familia y decirle: vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Este es un momento oportuno para ver la mano de Dios obrar en esta necesidad. Quizás nuestros hijos no lo comprendan, quizás su esposa no tenga su misma fe, pero es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ir a quién? Diga conmigo: a Dios. Jairo nos enseña que mientras nos acercamos al Señor, lo primero que Jairo hace cuando se encuentra con Jesús, ¿sabe qué fue? Postrarse de rodillas y le adoró. Que nuestros hijos, que nuestras casas puedan ver en nosotros como papás ese mismo principio, que nos tomamos el tiempo para levantar nuestras manos cuando venimos a la casa del Señor y vienes con tu familia. Y Padre, tú que estás acá, tus hijos te ven levantar las manos al cielo y cuando hacen el llamado al altar, no dudas en pasar. Tus hijos están aprendiendo de esas actitudes, que Dios es lo más importante y es digno de ser adorado. Y es lo que Jairo hace. Jairo va y se postra de rodillas y adora al Señor. Y Jairo también nos enseña algo importante, que cuando nos acercamos a Dios hay que ser perseverantes, porque la Biblia dice que Jairo le rogó a Jesús que fuera con él a su casa. No solamente le pidió. ¿Cuántas veces le pidió? La Biblia no lo describe, pero desde el momento que utiliza el término le rogó, a mí me hace pensar que se lo pidió muchas veces. Entonces Jairo nos enseña que debemos de ser perseverantes, y esta mañana queremos honrar la vida de esos padres perseverantes que no se rinden a pesar de los obstáculos, que a pesar de que han fallado y otra vez siguen adelante, siguen creyendo, no se han cruzado de brazos cuando la empresa cerró, cuando el trabajo quizás se puso complicado. No pusieron quizás la toalla de lado, sino que dijeron: esta es una oportunidad para emprender algo nuevo. No se dieron por vencido. Esa perseverancia hará que tus hijos al día de mañana vean en ti un hombre de valor, un hombre determinado, que cuando se trata del beneficio de la familia, lo más importante son ellos y no lo que yo incluso pueda estar sintiendo. Por eso, Padre, te queremos honrar esta mañana, por esa perseverancia, por esa determinación. Porque con tu entrega, con tu esfuerzo, con tu sacrificio, seguramente tus hijos el día de mañana tendrán una mejor condición de vida, porque habrán aprendido un ejemplo de perseverancia, de entrega, de fe y valentía, que solo los valientes lo pueden mostrar en tiempos de dificultad. Jairo también a mí me enseña que cuando yo soy paciente, a pesar de lo que se puede atravesar en el camino, yo veré la mano de Dios obrar en mi casa. Velar por el bienestar familiar implica cuidar el corazón de nuestros hijos. Lo repito, velar por el cuidado familiar implica cuidar el corazón de mis hijos. ¿De qué tengo que cuidar el corazón de mis hijos yo, pastor, dirá usted? De las malas compañías. Seguramente usted ha leído la parábola del hijo pródigo. ¿Alguien ha leído esa parábola? Yo ayer estaba leyendo esa parábola y me encontré con tantas enseñanzas que nunca las había percibido mientras estaba anoche meditando sobre el Día del Padre. Es que yo ahí veo un padre figurado en la historia y veo dos hijos. Pero me llama la atención en sobremanera que uno de sus hijos determinó ya no estar en casa. La Biblia no me dice qué relación tenía con su padre, pero sí me dice que este muchacho decidió irse. Pero también al final de la historia bíblica me dice que el hijo mayor, cuando supo que su hermano menor había regresado, ¿qué hizo? ¿Se alegró al igual que el padre?
¿Qué hizo el hermano mayor? No quiso entrar. Yo quiero que usted vea algo importantísimo que hay allí. Porque el hermano mayor, cuando llegó a casa, ¿sabes a quién buscó para indagar qué es lo que estaba pasando? A un empleado. No llamó a su padre. Y eso a mí me llamó la atención en sobremanera, porque estamos hablando de cuidar el corazón de nuestros hijos. Y decía, ¿de qué tenemos que cuidarlo? De las malas compañías. ¿Por qué este muchacho, la primera persona que busca para hablar, para indagar algo, no es su papá, sino alguien más? Que fue también lo que llevó a considerar al hermano menor a irse de casa. Basado en la referencia anterior que el hermano mayor llamó a uno de los criados, eso me dice que parece ser que tenía más acercamiento con los extraños que con su propio padre. Y esto puede ser peligroso. Todo papá debe de saber que sus hijos están pasando por una lucha, que si no tienen la confianza para decírnoslas a nosotros es una cosa, pero de que bregan con luchas internas, las están bregando. Y esta historia a mí me dice que este muchacho llamó primero a alguien para hablar. ¿Qué es lo que lleva a nuestros hijos a hablar con otras personas que no sean los papás? Cuando papá se dio cuenta del estado en el cual estaba, que no quería llegar, fue cuando entonces vino y habló con el hijo, lo buscó. Esto nos enseña algo, jóvenes, que los padres buscan más a los hijos para ayudarlos que de lo que los hijos buscan a los padres para tratar un problema. Y nosotros como padres deberíamos de aprender de que tenemos que acercarnos más a nuestros hijos para que nuestros hijos tengan más confianza con nosotros y hablen temas tan importantes y al final no terminen como terminó este muchacho. ¿Cómo terminó este muchacho? Amargado en el corazón. ¿Cuántos hijos amargados hay hoy por las cosas que de otros han oído, por las cosas que otros han infundido en sus corazones, porque no han tenido la confianza de hablar con papá? Valorar o velar por el bienestar de la familia implica cuidar el corazón de nuestros hijos de las malas compañías que pueden infundirle cosas dañinas, como el caso de este muchacho que terminó amargado, que no quería entrar, no quería alegrarse como su padre, por lo que su padre se alegraba por las cosas que en su corazón sentían. Pero ¿por qué sentía esto y no sentía como el padre? Porque hablaba más con otras personas que con su propio padre. Por eso tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos. Padres queridos, como una última reflexión, hay momentos cuando los hijos lo que quieren es que les escuchemos solamente, no precisamente nos están pidiendo un consejo. Un día me llama un amigo y me dice: ¿sabes qué? Este día recibí una llamada de mi hijo. Y cuando atendí el teléfono, yo estaba ocupado en el trabajo y claro, era mi hijo, tenía que atenderlo. Y me dijo: papá, es que quiero hablar contigo. Y me dice, fue un día de una enseñanza tan tremenda para mí, porque desde el momento cuando un hijo te dice: papá, quiero hablar contigo, ¿qué es lo primero que tú piensas como papá? Que tu hijo tiene un problema, está pasando por una situación que para él es difícil y quiere compartirla con papá. Y como papá, ¿qué es lo primero que usted y yo quisiéramos hacer al respecto? Ayudarle, ¿cierto? Y ante esa necesidad de quererle ayudar, ¿cuál es nuestra primera intención? Pedirle a Dios sabiduría para guiarlos con una palabra. Me dice, estaba tan enfocado en lo que quería decirle, en lo que quizás necesitaría decirle, que estaba orando y pidiéndole a Dios una palabra que ni siquiera lo estaba escuchando a él. Al final, me dice, de la conversación, me di cuenta que mi hijo no quería un consejo, no quería una sugerencia, simplemente quería hablar conmigo. Papás, muchas veces nuestros hijos lo que querrán es hablar con nosotros, que les escuchemos. Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Y hay un momento cuando quizás tendrás que darle un consejo, una palabra. Hay momentos quizás tendrás que corregirlo o exhortarlo.
Pero hay un momento cuando también tenés que escucharlos. Déjalos que abran su corazón, que te vean a ti como la persona más confiable, a quien ellos pueden abrir y revelar lo que hay en su corazón. Porque cuando yo leo la historia de este hijo mayor, de la historia de la parábola del hijo pródigo, me doy cuenta que la persona que este muchacho buscó para hablar no fue el papá, fue un extraño, alguien que no siempre quizás le va a dar el mejor consejo. ¿Quieres ver bíblicamente que el consejo que la gente allá afuera es capaz de darle a nuestros hijos? En esta misma parábola lo puedes encontrar. Dice la historia bíblica que cuando el hijo que se fue de casa estuvo en necesidad, se acercó a una persona desconocido para él y le pidió un consejo. Y el consejo que le dieron fue ir a lo más bajo a apacentar cerdos. O sea que no esperemos que la gente allá afuera le dé el mejor consejo a nuestros hijos, pero sí aprendamos que nuestros hijos pueden ellos crecer, pueden aprender cuando nosotros nos tomamos el tiempo para enseñarlos. Finalmente, y sobre nuestros pies, quiero que veamos el cuarto principio de un padre conforme al corazón de Dios. Y Jairo nos los enseña, que es aquel padre que lleva a Jesús a casa. Jairo tuvo una necesidad, sí, familiar y muy grave, y fue la fuente correcta, que es Cristo. Jairo nos enseña que cuando de velar por el bienestar familiar se trata, y el futuro de esta, tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser pacientes, pero también nos enseña que nosotros tenemos que aprender a valorar, a honrar, pero lo más importante, llevar a Jesús a casa. Dice la Biblia que Jesús fue con Jairo a casa, y la gente que está en casa no estaba sintiendo lo que Jairo estaba sintiendo. ¿Qué te quiero enseñar esta mañana? Que hay gente que está tan cerca de ti, pero no está sintiendo como tú estás sintiendo. Que hay gente que conoce y que se relaciona tanto con tu familia, pero no siente lo que tú estás sintiendo. Y tampoco puede resolver los problemas que estás enfrentando. Pero Jesús no solamente te entiende, no solamente te comprende, pero también es capaz de ayudarte en cualquier necesidad que tú estás viviendo. Por eso llevemos a Jesús a casa. Pero la pregunta es, ¿qué estamos llevando nosotros a casa hoy por hoy? La historia bíblica nos relata en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, que mientras estaban preparando una sopa, un potaje para darle a comer a los profetas, alguien fue y trajo calabazas silvestres. En apariencia puede que se hayan visto como las otras calabazas, pero en esencia lo que tenían era muerte, veneno. Sí, hay cosas que en apariencia están bien, pero lo que están trayendo es muerte a una relación familiar. Es que todo el mundo hace dejar a nuestros hijos ir a have un sleepover, que se queden en la casa de alguien más allá. Es que es parte de la cultura de que nuestros hijos vayan, hagan esto y lo otro. Sí, en apariencia, en teoría, todo de acuerdo al ritmo social en el cual vivimos, eso está bien. Pero en esencia, lo que están haciendo es apartando su corazón de Dios y contaminando su vida espiritual, y con el tiempo termina con una mente secularizada, donde ahora cuestionan todo lo que en su momento creían con tanta vehemencia. Por eso tenemos que saber que lo que aparentemente no está mal puede ser tan dañino y traer muerte. Pero Jairo a mí me enseña que él no llevó muerte a casa, él llevó al autor de la vida, al que le da vida a lo que está muerto. Por eso tenemos que llevar a Jesús a casa, un padre ejemplar, un padre comprometido, un padre conforme al corazón de Dios. Lleva a Cristo a la casa y Cristo le da vida a lo que está muerto. La gente que estaba allí, muy solidaria en apariencia, pero en cuestión de sentimiento, lejos de una realidad. ¿Qué te quiero decir? Que no todos aquellos que están cerca de ti realmente sienten como tú, y tampoco serán capaces de resolverte tu problema. Pero Jesús
es capaz de resolverte el problema y de traer paz en medio de cualquier aflicción.